The human soul has a minimum daily requirement of entertainment, but listening to a podcast like you're doing right now, yeah, that doesn't count. Welcome to the world of MGM Rewards, where we have the greatest live shows on earth, the biggest names in sports, the best chefs on the planet, and the most unforgettable nights of your life. This is way beyond watching 20-second clips on your phone. This is all the entertainment you can handle and more. So join MGM Rewards now and visit MGMResorts.com to book your next Vegas getaway. Welcome to the show. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. La Voz Colchonera, con Borja Corchado. Muy buenas, colchoneros. Regresamos una semana más con nuevo episodio, pero inesperadamente sin el análisis de un nuevo encuentro del Atleti, ya que el duelo del pasado domingo ante el Sevilla fue aplazado debido a la previsión de fuertes lluvias en Madrid con motivo de la llegada de la temida Dana. Así que el conjunto rojiblanco entra en el parón por los compromisos de las selecciones nacionales con un partido pendiente que veremos cuándo se celebra, puesto que la locura del calendario que fomentan UEFA y la Liga de Tebas no da tregua prácticamente hasta los últimos días de año. Sería el 30 o el 31 de diciembre cuando se podría recuperar esa fecha pendiente, lo que en gran medida constituye una clara adulteración de la competición. Al margen de dicho compromiso, la actualidad del Atlético de Madrid pasa inexcusablemente por el mercado de fichajes, en el que por enésima vez Gilmarín ha practicado el juego de trilero que tanto le gusta, efectuando 2 salidas de la plantilla y sin que ni el 5 que demandaba Simeone ni el 9 que reclamaba la afición hayan llegado. El CEO colchonero aseguró hace unas semanas en un comunicado en la web del club que para que llegara el 5 era necesario que se marcharan al menos 2 jugadores. Desde entonces se han marchado 3 futbolistas, Camello, Joao Félix y Carrasco, y no ha llegado nadie. Donde dije digo, digo Diego, o cara córner. El escándalo en la gestión deportiva es mayúsculo, porque de nuevo Gilmarín ha empobrecido la plantilla, como nos temíamos en el episodio anterior, atendiendo a los deseos de un jugador como Joao Félix, que ha sido desleal con el club y pésimo profesional, reforzando además a un rival directo. Además, ha repetido la ejeitingada traspasando a Carrasco a Arabia una vez finalizado el mercado de fichajes en España. Una estafa más que obliga a Simeone a otro milagro, y ya no sé cuántos van. Esperemos que el técnico argentino sepa dar con la tecla y el Atleti no acuse las carencias no resueltas en la plantilla y una baja tan importante como la de Carrasco, tan irregular como talentoso. Por último, cabe recordar que la semana pasada se celebró el sorteo de la fase de grupos de la Champions League, en la que al Atleti le cayeron en suerte Lazio, Feyenoord y Celtic de Glasgow, equipo este último de histórico recuerdo por aquella durísima semifinal de la Copa de Europa del año 1974. Grupo teóricamente asequible que esperamos que el Atleti supere sin dificultades, al contrario que la temporada pasada, para alcanzar como mínimo los octavos de final de la máxima competición continental. Hoy tenemos versión reducida del programa, pero confiamos que sea de vuestro agrado. Arranca ya el capítulo 56 de La Voz Colchonera. ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué pasa, chavales? Ya me enteré yo que no escucháis La Voz Colchonera con mi amigo Borja Corrochano. El Collejón de la Semana. Bienvenidos al Collejón de la Semana, nuestra sección en la que cada semana, que sea de cachondeo, en serio, alguien se llevará un collejón. Esta semana, como no puede ser de otra manera, el collejón hay que dárselo a nuestro querido CEO. Ese hombre que cada vez que sale en algún medio de comunicación, ya sea prensa escrita o en televisión, se le ve la boca más cerca de la oreja. ¿Y por qué se lleva el collejón? Pues por lo mismo de todos los años después del verano.
mientras el señor Filmarín se sigue inflando los bolsillos, el Atlético de Madrid sigue perdiendo potencial en el campo, porque el señor Filmarín, el cual, no olvidemos, robó el club a sus socios, no invierte en los fichajes que necesita el equipo. Por lo tanto, desde aquí, el collejón va para Miguel Ángel Filmarín. Puto boba. La barra Blausel indica la probabilidad. Se piensa que el fuel está aún enfriándose, salen unos pequeños hilitos, hay 4 en concreto, los que se han visto, 4 regueros, me dicen... O Nevi, como a mínim, una mica. La Voz Colchonera, con Borja Corchado. El Rincón Atlético. Entramos una nueva semana en nuestro Rincón Atlético, en el que, como ya sabéis, tratamos de mostrar el lado más personal de nuestros invitados, indagando en sus raíces colchoneras. Nuestro protagonista de hoy es un economista de reconocido prestigio, que fue el socio de PricewaterhouseCoopers, que firmó la auditoría del caso Banesto a principios de los años 90, y que acabó con Mario Conde en la cárcel, y también participó en las auditorías previas del caso Rumasa en los años 80. Además de economista, es gato, es decir, un madrileño de pura cepa, de tercera generación, y una auténtica enciclopedia en lo que a la historia del Atlético de Madrid se refiere. Hoy recibimos, y es un auténtico placer, a Antonio Tejerina, quien además es miembro de la asociación Los 50. Antonio, muy buenas y bienvenido a La Voz Colchonera. Buenas tardes, Borja, y el placer es mío de estar aquí compartir este rato contigo. Bueno, es un verdadero honor para mí que estés aquí. Bueno, como ya he dicho, toda tu familia, por lo menos de tercera generación, me has comentado fuera de micrófono que también de cuarta te falla alguno, ¿no? De cuarta me falla uno. De cuarta generación. El origen del apellido, aunque es leonés, es una Tejerina, está radicado en Madrid desde la época de mi abuelo. Incluso mi bisabuelo también había nacido en Madrid, pero el origen es leonés. Pero vamos, yo me considero gato porque en 3 generaciones y de la cuarta solamente me falla una. Es decir, está claro. Pero gato, como somos los gatos abiertos a que venga aquí todo el mundo, pero con un orgullo enorme de ser gato y ser madrileño, claro. Y gatos del Atleti. Y gatos del Atleti, como no se puede ser de otra manera. Vamos, es que yo no considero que los gatos auténticos, yo siempre digo que posiblemente la Virgen de la Almudena y San Isidro serían del Madrid, pero desde luego San Antonio y la Paloma serían del Atleti. Desde luego. En tu familia, tus padres eran del Atleti, tus abuelos eran del Atleti. Sí, no eran bifutboleros, pero mi padre le tiraba al Atleti porque, entre otras cosas, era el equipo en su momento. Él hacía gimnasia, hacía esgrima, pertenecía a la Gimnástica de Madrid, y la mayor parte de los socios de la gimnástica eran aficionados al Atleti. Y luego, además, por la parte de la Ferroviaria, que también es un club que fue una fuente de jugadores para el Atlético de Madrid, también mi padre tenía una relación muy buena con la Ferroviaria de Madrid. De ahí salieron Callejo, Peiró, varios jugadores que eran el Atlético y la Ferroviaria. Pero vamos, él era muy, muy taurino, pero en su espíritu futbolero, el Atlético era el que le tiraba. Bueno, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes del Atlético de Madrid? Yo tengo uno maravilloso, que fue un Atlético de Madrid 9, Hércules 0. Joder, qué resultado. El año 55-56. Recuerdo. Ahí tenías 8 años. 7 años. Todavía no había cumplido los 8 años. Y fue el primer partido que ya como socio, mi padre nos hizo socio, a mi hermano y a mí. Claro, él para librarse también de nosotros los domingos para poder ir a los toros tranquilamente. Claro, teníamos que ir con un adulto. Entonces, un empleado de mi padre nos llevaba, a mi hermano y a mí, al fútbol. Y ese recuerdo, ese 9-0, no se me olvidará en la vida. Ese es el primer recuerdo. Sí, pero al fútbol ibas, como dices, no ibas con tu padre. No, iba con un amigo de mi padre, un empleado de mi padre, luego con mi hermana mayor algunas veces, porque hasta que tuvimos 10, 11 años, 12, que ya empezamos a ir solos, pues mi hermano y yo, porque mi hermano me llevaba a mí año y medio, claro, con 8 y 9 años, pues no, 7, 8 años, no era prudente ir solos, pero a partir de los 10 y 11 ya íbamos solos al fútbol. Este amigo de tu padre, el empleado que tenía... Era muy atlético. Claro, entiendo
entiendo que fue quien te empezó a contar cosas del Atlético de Madrid, claro, ¿no? Este hombre era un enorme aficionado, con solera, con tradición, castizo, como hay que ser, ¿no? Para ser del Atlético hay que ser un poquito castizo, este era castizo. Y fue el que nos empezó a inculcar un poco todo lo que al final es lo que es los valores del Atleti, las cosas por las cuales somos del Atleti, ¿no? Uh-huh. Has hablado de que ese primer partido que recuerdas fue en 1955, sí, en el antiguo Metropolitano. Es que podemos decir a todos los oyentes que tú eres de las pocas personas que ahora mismo, a día de hoy, pueden decir que han conocido los 3 últimos estadios del Atlético de Madrid. Los 3 en el antiguo Metropolitano. Yo recuerdo haber ido a un partido todavía el año 54, antes de ser socio, que me acuerdo que había un portero del Atleti, Menéndez. Eso sí no se me olvida, porque es que luego nunca he sabido nada más de ese portero, pero parece que jugó muy poco. Y ese partido sí me acuerdo que lo vi antes de ser socio, pero desde el año 55-56 hasta que el cambio al Calderón, entonces al Manzanares, pues prácticamente todos los domingos estaba yendo al campo, todos. Ya has visto que con el cambio al nuevo Metropolitano muchos nos hemos quejado, pero a ti te sentó muy mal el cambio del antiguo Metropolitano al Calderón, ¿no? No sabía dónde estaba yo, el río, donde yo decía mi padre, no, eso está al lado del río Manzanares, ¿veis dónde queda, no? Para los que vivíamos en Argüelles, yo vivía en Moncloa, yo iba andando al campo desde Moncloa, por lo que era Isaac Peral, que hoy día se llama Juan 23, parte de lo que era la avenida antigua Isaac Peral, pero iba andando desde Moncloa, íbamos andando al campo. Para mí el barrio de Argüelles, el barrio de la ciudad universitaria, claro, en el río Manzanares me resultaba horrible. Digo, qué sitio más horrible, ¿no? Luego como todo el mundo le cogimos mucho cariño, pero fue un impacto. Para ti, de los 3 estadios que has conocido del Atleti, ¿con cuál te quedas? Yo con el Metropolitano de Reina Victoria, sin ninguna duda. El Stadium Metropolitano. El Stadium Metropolitano de Reina Victoria. Que además el término Stadium no es que se pusiera, sino que era obligatorio, ¿no? En aquella época. Sí, que fue inaugurado además el año 23, que fue inaugurado por los Infantes, fueron los Infantes, y que se llaman Metropolitano por la compañía Metropolitana. Uh-huh. Usaba terrenos de lo que era la compañía Metropolitana. Lo que es ahora el Metro de Madrid, ¿no? Que es el Metro de Madrid, sí, señor. Por eso de ahí el nombre, ¿no? De ahí el nombre, que haya habido durante muchos años una estación de metro que se llamara Metropolitano, que era donde se ubicaba el estadio. Así es. Lo que hoy día me parece de las calles que hay ahí es Betre de Bobadilla, que coge una parte de la tribuna, la parte de abajo del estadio es lo que es ahora Juan 23, pero que antes era Isaac Peral. ¿Qué tenía ese estadio que enamoraba tanto, Antonio? Era todo, era una caja de sorpresas, entre otras cosas. Es decir, era un estadio con una solera. Yo sí me acuerdo de pequeño que lo llevaba con pantalón corto, mi hermano con pantalón corto, en la localidad el lateral de socios, pero era un lateral de pie. Nosotros intentábamos llegar 1:30 antes para poder ver, porque si no veías, claro, te ponía alguien delante, intentar coger la valla o intentar coger, había unas vallas intermedias, pero siempre, aunque llegáramos tarde, nos ponían en un sitio para poder ver. Lo que sí recuerdo era el ambiente algo curioso, muy pocos jóvenes, muy pocos niños, muy pocas mujeres, un olor a coñac y un olor a puro impresionante, mucho sombrero, pero un ambiente castizo de gente madrileños de la zona, de Chamberí, era un sitio con una solera única. Es decir, yo creo que era un carácter diferente. Yo he ido algunas veces al campo de Mañana en aquella época, no tenía nada que ver. Sí. De los otros 2 estadios, bueno, del actual Metropolitano llevamos muy poco tiempo, apenas 6 años, pero ¿qué destacarías? Has destacado la solera que tenía el antiguo Metropolitano. ¿Qué destacarías, por ejemplo, del Calderón? Yo el Calderón, yo creo que ha sido, yo creo que una etapa muy brillante de nuestra historia, y yo creo que ha sido una especie de cátedra de ilusiones, de lo que genera el Atleti, es decir, sentimientos. Es aprovechar todos esos valores que tenía, que se transmiten, ya venían transmitidos, pero empiezan a ir los jóvenes, empieza a haber otro tipo de público, empieza a haber ya grupos de fans que ya no, porque entonces en el otro Metropolitano
peñas había muy pocas, no había casi peñas. Entonces eso se empiezan a ver mujeres. Es que tiene una enorme atracción en toda la zona. Y se empieza, toda la zona de Carabanchel, el Mayoporto, todo eso, pues... Sí, la zona de la Latina también. La Latina, siempre, el Atlético, es decir... pero ¿qué es lo que es yo creo que es uno de los mayores escaparates de ilusiones que ha habido y de pasiones que yo conozco, la pasión con la que se ha vivido en el Calderón, es un poco ya llevar a un poquito más allá de lo que era el propio Metropolitano, donde éramos un público, además incluso yo lo notaba, era hasta más exigente. Uh-huh. También muy atlético, muy, muy, muy castizo, pero era más exigente. Es decir, yo he visto pitadas en el Metropolitano antiguo jugando mal que no las he visto en el Calderón, jugando mal. Yeah. Es decir, es una pasión ya diferente y se nota porque la atracción a la juventud empieza a ver ya en mujeres. Es decir, ya se nota un cambio cualitativo en ese sentido muy, muy importante. Del nuevo Metropolitano poco podemos decir, ¿no? Porque es algo que es una historia que está todavía por crear. De momento estamos casi en fase de ensayo, ¿no? Pero bueno, ha habido algún día, no, el espíritu del Calderón es muy difícil de trasladarlo. Yo creo que se queda en el Calderón, pero ha habido algún día donde parecía que estábamos en el Calderón, en el partido. Bueno, esta pregunta se la hago a todos los que pasan por aquí, por el Rincón Atlético. Es una pregunta difícil porque, siempre lo digo, el trasladar con palabras un sentimiento, una emoción es muy difícil. Pero para ti, ¿qué significa ser del Atlético de Madrid? Yo te voy a decir, tú que eres taurino, sí. Te voy a decir una frase para mí el mejor torero de toda la historia, que es Joselito el Gallo. Y le preguntaron una vez, ¿qué es para ti, maestro, salir por la Puerta Grande de Madrid? Y le dice, yo no me cambiaría por nadie. Ni reyes, ni generales, ni ricos saben lo que es una salida a hombros por la Puerta Grande de Madrid. No hay nada comparable, eso es el delirio. Pues te lo digo así en expresión del Atleti. Ese del Atleti no hay nada comparable, es el delirio. Bueno, me ha encantado la definición. Me quedo con ella, me la apunto. Bueno, de todos estos años, desde ese partido el primero que viste en el 54, 55... El 9-0 al Hércules. Has visto a muchísimos jugadores que han pasado por el Atleti. ¿Te podrías quedar con uno? Me quedaré con varios, pero si me tengo que quedar con uno, te diría 1 más 1. Vale. Que han sido mis 2 ídolos y que luego he tenido la suerte de ser amigo de ellos ya, que si a mí me dicen de pequeño que le podía tocar, para mí era como tocar a Dios. Han sido otros jugadores que para mí me motivaban. Yo iba al campo y cuando jugaban ellos, para mí no había una tarde de fútbol, había una semana de fútbol, un día de fútbol, que han sido Enrique Collar y Jorge Mendoza. Fíjate, de Collar, no sé con quién lo hablaba, con José Luis Hacha la semana pasada, me parece fuera de micrófono, que decía, yo no he visto a Collar jugar, pero decían que era de lo mejor que ha jugado en el Atlético de Madrid, ¿no? De una inteligencia, una clase, tenía todo, es decir, menos pierna derecha, todo lo demás, sí. La inteligencia se le sobraba. Era lo que se llamaba hace años un jugador cojo. Era un jugador cojo, la pierna derecha la usaba poco, pero tenía tal inteligencia en visión de juego, en irse en el 1 contra 1, en buscar los espacios, cosa que es fundamental en el fútbol, en apoyarse en ese grandísimo jugador y compañero del ala infernal que era Joaquín Peiró. Es decir, es que se entendían, es que ni se miraban. En saber que tener la pelota a Collar era casi medio gol de Peiró. Porque cómo le buscaba para que se viera, y también era muy goleador Enrique Collar. Pero siempre dice una cosa muy importante, dice, yo siempre me voy por el pie de apoyo del contrario. Siempre se iba por el pie de apoyo, pero siempre se iba. Fíjate, estás hablando de jugadores de esa generación mítica de los años 60. Claro. Se ha comparado mucho, ¿no? a la época actual, esta década tan buena con Simeone al frente, con los años 60. A mí me gustaría tener tu opinión. Entiendo que es difícil no comparar. No voy a hacer comparaciones, porque esta época es muy buena, es decir, estamos en un momento... Siempre se tiende a comparar y al final es un error. Yo creo que en este momento la proyección internacional del Atlético es histórica, es decir, nunca la ha tenido tan fuerte. En la época que ya hablamos de los años 60, lo que había era
una calidad de futbolistas extraordinaria, porque es que hemos hablado de Enrique Collar, Jorge Mendoza, Joaquín Peiró, pero no olvidemos un poquito anterior a Miguel González, Heriberto Herrera, Alvarito, Glaría, Agustín. Es que eran jugadores. Luis Aragonés. Eso ya más posterior. Más posterior. Ramiro, el brasileño Ramiro, que era un jugador extraordinario. Rivilla, Calleja. Es que estamos hablando de jugadores de un nivel de decir, vas al fútbol con una ilusión, porque podían meter la pata, pues bueno, siempre el Atleti ha sido su idiosincrasia, es la de toda la vida, ¿no? Pueden ganar la Copa de entonces del Rey, no era el Rey, la Copa de España del año 61. O del Generalísimo, que era entonces. Era el Generalísimo, ganan la del 61 y ese mismo año les elimina al Baskonia. Es así. Además, precisamente en el Baskonia jugaba Iríbar. Yo vi debutar a Iríbar de futbolista en el Baskonia, Eso era de todavía, pero esos jugadores, es que era una caja de sorpresas, hacían imposible lo posible y posible lo imposible. No sabías qué podía pasar, pero los partidos eran un espectáculo a veces. Seguro que tienes en la mente de esa época, de principios de los años 60, algún partido que se te haya quedado en el recuerdo. Tengo muchos. Tengo el primer partido de la Copa de Europa, 8-0 al Ducondra. 2 goles de Peiró, 2 de Mendoza, 2 de Collar, fueron Miguel Baba, Peiró y Collar, eran 2 goles de cada uno de ellos. 8-0 el primer partido de Copa de Europa, pero hay partidos míticos. Yo me acuerdo de la salida en hombros de Mendoza en el partido del año 64-65 al Dinamo de Zagreb, que metió un gol que, bueno, cuando hablamos del de Maradona del Mundial, es que ese gol está en ese nivel, Es que se cogió la pelota de Marina Beitia y metió la cortaría contra y no tocó la pelota nadie más que él. Fíjate. Y que sería que salió en hombros. Primer jugador que ha salido en hombros en un campo de fútbol sin haber ganado ningún título. Y hemos hablado del Atleti, tu referente como jugador, esos 2 jugadores, Collar y Mendoza. Sí. Pero el mejor jugador que tú has visto en un campo del Atlético de Madrid. He visto así en general. Muy buenos, hombre. Yo no llegué a ver a Ben Marek, dicen que ha sido, ni a Silva, que por cierto, todo el mundo habla del canario Silva, había nacido en Ceilán, la familia de Ceilán. No he visto, creo que fueron 2 jugadores extraordinarios. Yo de lo que he visto, es que hay muchos jugadores que me vienen a la mente. Luis Aragonés, por su carisma en el campo. Estamos hablando de un Gárate que ha sido un jugador extraordinario. Adelardo ha sido todo un jugador de que es una historia viva del Atlético de Madrid. Son leyendas y además caballeros. Claro, son jugadores que son parte de la historia del Atlético de Madrid, pero es que no podemos olvidar, es que hay tantos, un Calleja, que ha sido otra parte de la historia del Atlético, ha sido un jugador entregado con un amor a los colores y un jugador extraordinariamente bueno, es que era muy bueno. Sí. Estamos hablando de jugadores de una calidad, pero, hombre, Luis Aragonés, sin duda, Gárate, ha sido otro jugador muy bueno. Hemos tenido un Dirceu, que era una gloria verle jugar al fútbol, era una gloria. Hemos tenido a un Schuster, aunque fuera en su última época, es que estamos hablando de jugadores de una talla brutal, impresionante. Yo no sé si... Y actualmente Griezmann, No se me va a olvidar Griezmann. Mira, te iba a preguntar precisamente por eso, porque estabas mencionando jugadores de épocas pretéritas del Atlético de Madrid, que por ejemplo yo no los he vivido, y no sé si con esa base, esos jugadores míticos de los años 60, cuesta ahora ilusionarse con algún jugador del Atlético. Justo has mencionado a Antoine Griezmann. Claro, es otro tipo de espectáculo. Hoy día lo físico prima a veces, es decir, si no tienes esa condición física, es muy difícil llegar a alta competición en fútbol. Y los jugadores que te he dicho, algunos de ellos posiblemente no hubieran llegado por el tema físico. Pero en el tema técnico, de lo que es la creatividad como jugador, el espectáculo en sí mismo, eran los jugadores que te ponían de pie. Hoy día que te pongan de pie hay muy pocos. Sí. Pero tienes un tono medio muy alto. Y dentro de ese tono medio muy alto, yo evidentemente en el Atlético de hoy día, el Atlético, tenemos la suerte de tener a Antoine Griezmann. Está claro. Yo que es un jugador completo, es un jugador que si yo me dices dentro del equipo de los 11 mejores del Atlético de la historia, que en ese equipo ¿quién podría entrar actualmente? Griezmann. Está claro. De esos jugadores de los años 60, lo que sí se puede destacar, que ahora es muy complicado,
Es la cercanía, ¿no?, que tenían con el aficionado. Bueno, es que eran tan castizos como los espectadores, como el público del Atleti. Había un bar en la calle Princesa, en Princesa 51, donde se reunían después de los partidos. Ahí estaba Alberto Vallejo, Enrique Collar, Mújica. Había una serie de jugadores, Pazos, había unos jugadores que todos los días pasaban por allí, y yo de pequeño pasaba para que me firmasen fotos, me trataban de maravilla. Vea, niño, venga, que te firmamos. Aparte de vivir cerca. No, y aparte que vivía muy cerca, pero es que y estaban todos los días ahí, pero tenían una cercanía. Es decir, cuando ibas a los entrenamientos, que yo no he sido mal estudiante, pero las únicas veces que he hecho lo que se llama hoy día novillos o bellas, ha sido para ver los partidos de los jueves de entrenamiento. Y después del partido nos firmaban autógrafos. Yo tengo muchas fotos firmadas de todos ellos de aquella época, pero mi padre se hubiera enterado, pero me escapaba para ver los partidos de los jueves. Vamos a hablar de los mejores momentos como aficionado del Atlético de Madrid. Sí. El mejor o los mejores, porque puedes tener varios, pues una trayectoria tan dilatada siguiendo al Atlético de Madrid, seguro que tienes muchos momentos buenos. Los primeros y algunos malos. Hombre, malos hay algunos, pero prefiero no hablar de los malos. Vamos a hablar de los buenos. Yo recuerdo la primera final de la Copa del Generalísimo, el año 59-60, a ese Super Real Madrid, ganándole un 3-1 en el Bernabéu. Estuve en ese partido. En el año 60-61, 3-2 al Madrid en el Bernabéu. El año siguiente, usted le ve también al Madrid maravilloso. Hay que recordar qué jugadores tenía el Madrid en aquella época. Di Stéfano. Acababa de ganar la Copa de Europa. Había ganado las 2 Copas de Europa seguidas. Di Stéfano, Amancio. Tenía Rial, tenía Puskás, tenía, pues mira, en la defensa, pues Marquito, Santa María, Lesmes. Era un equipazo de ensueño. Pues le ganamos, pero es que además, curiosamente, la segunda final, que fue 3-2, se jugó mejor que la primera. La segunda final fue un espectáculo. ¿Con qué partido hicieron Peiró, Collar y Mendoza esa segunda final? Es que fue impresionante. La primera no pudo jugar Mendoza porque no se dejaba extranjeros todavía. Entonces jugó Jones y jugaron otros, porque el primer año que ya se dejan jugar extranjeros fue en el año siguiente. Pero fueron dos. Bueno, yo estuve en el campo del Madrid, éramos minoría. Los del Atleti, por cierto, me dieron un cachete, uno del Madrid, cuando salté en el gol, en el 3-2, que me quedé con él. ¿Qué voy a hacer? Pero bueno, eso fue de eso. Luego, pues hombre, la primera Recopa, la primera Liga, ya consciente que fue en el año 66, que yo recuerdo ya, porque yo no había visto las de 49, 50, 51, ni las anteriores había visto. Partidos de ganarle al Madrid 4-0 en la Copa del Rey, con 2 goles de Luis, no me acuerdo, en el Metropolitano antiguo. Partidos. Y es que hay partidos tan míticos de aquella época. Un 7-0 al Valladolid. Es que me curioso, porque es que ese 7-0, mi padre, que me dice antes de salir de casa, mi hermana a mí, oye, me juegan contra el Valladolid. Yo no sé qué manía tenía mi padre al Valladolid. Dice, si no metéis 7, no volváis a casa. Pues hemos metido 7. Pues dice, vale. Pero partidos muy buenos de Copa de Europa, semifinales contra el Madrid, que luego hubo el célebre partido del desempate, muy cuestionable en lo que pasó, tal. Pero partidos de ver jugar al fútbol, victorias, te hablo de... Es que era... Es decir, hay jugadores... Hemos hablado con un jugador, Agustín. Cuando es un jugador hoy día, no sé lo que valdría. Pues Agustín, nadie habla mucho de Agustín, el canario Agustín. En la clase, un jugador, en la categoría, dice, bueno, pues, pero es que ibas con ilusión, es decir, goleadas, el 7-0 al Zaragoza, 7-1, ¿no? Fue con 5 goles de Babá. No sé, tremendo. Tampoco, 5 goles de Babá. Es la primera vez que yo vi a un jugador meter 5 goles. Pero hay muchos recuerdos buenos. Hablo de la época del Metropolitano. Claro. Si ya vamos al Calderón. Es que en el Metropolitano se ganaron 3 copas. Se ganó, bueno, visto por mí una liga, había 4 previas. Se ganó una recopa. Se llegó a una final también de Recopa, una semifinal de la Copa de Europa. Entonces, muchos subcampeonatos de la liga, es decir, es que normalmente estábamos entre el segundo y el cuarto puesto todos, pero no, del cuarto era muy difícil bajar.
hablo de esa época. Luego ya en el Calderón, evidentemente, la Copa Intercontinental, eso fue, vamos, claro que no se va a olvidar en la vida. El partido contra el Celtic, no se olvidará en la vida. El partido contra el Cagliari. Contra el Celtic, que ahora nos ha vuelto a tocar en la Champions. Y todo lo que se ha ganado, claro, estamos hablando, siempre es un campeonato lo que más recuerdas, pero hay detalles, haber visto en las tardes jugar jugadores de la categoría de un Gárate, hombre, un señor caballero del fútbol. Fíjate, José Luis Hacha la semana pasada dijo exactamente lo mismo. Que Gárate eres un caballero. Un caballero. Que muy poca gente sabe que es doctor ingeniero industrial. Sí. Por eso se le llamaba el ingeniero del área. Pero no ingeniero, doctor. Sí. Porque que ha hecho el doctorado. Ignacio Salcedo también era ingeniero industrial, pero no era doctor. Ignacio hizo luego un máster en Estados Unidos, pero en MBA, pero José Luis Gárate era doctor ingeniero industrial. Tremendo. Caballero. Bueno, nos has dado una clase aquí de buenos momentos del Atlético de Madrid, que no me entran ganas de preguntarte por los malos. No, malos. Mira, cualquier derrota es peores. Mala. Cualquier derrota es mala, pero que así que te sepa mal, siempre que sea el Madrid el contrario, pues son momentos bastante amargos, ¿eh? Eso está claro. Entonces, el haber perder contra otros equipos, pues está, pero perder contra el Madrid siempre deja un sabor diferente. Es decir, te cuesta recuperar. A mí me gusta recuperarte. Bueno, pues tenemos dentro de poco otro compromiso con el Madrid, sí. O sea que esperemos que nos deje un buen sabor de boca. Porque no te digo de mal sabor, cuando nos eliminó el Baskonia, pues que nos daba risa. Más que decíamos que acabamos de ganar 2 campeonatos del Generalísimo al maravilloso Real Madrid y nos elimina un equipo del Baskonia que poco menos que era un equipo que estaba en segunda, pero no era nada. Claro. Pero eso fueron anécdotas. No, y aparte eso va mucho con la idiosincrasia del Atlético de Madrid, que muchas veces es capaz de lo mejor y también de lo peor, ¿no? Y luego la amargura más grande, la de la final de Bruselas. Eso sí que fue... Para ti esa amargura es muy superior a las de las finales recientes de Champions. Ambas, yo las pongo al mismo nivel, pero aquí es que aquellos que estaba ganado, es que tenía un momento que pensábamos que estaba ganado. Me pasó un poco también en Lisboa, Turín. ¿No? Más en Milán pasó que yo también pensaba, en Lisboa no lo vi ganado en ningún momento. En Milán sí vi que se podía ganar ese partido, pero es que lo de Bruselas estaba ganado. Y de repente, bueno, esa cosa que dices, un tío que no ha metido un gol en su vida, que pega un tiro desde el centro del campo y que entra. Dice, no me lo queréis creer, claro. Y luego, claro, en aquella época no había ni prórroga ni penalti, se repetían los partidos. Se repetía y en el segundo nos metieron un repaso serio. Pero temías, tú por ejemplo, temías que pudiera ocurrir eso. Sí, muy del Atleti. Es muy, a ver, dices, como se repita el partido. Ya está. No, eso digo, no daba un duro. Entonces, pero Atleti. Hombre, la final contra el Dinamo esa fue contra el Dinamo de Kiev, en Lyon. Nos metieron un repaso que ahí dices, bueno, fuimos casi 40.000 atléticos, perdón, estábamos ahí. Pero eran tan buenos equipos, eran tan buenos que decían, es que desde el primer balón que tocan, aquí no hacemos nada, y nos metieron menos mal nada más de 3. Pero bueno, ahí no, lo de Bruselas sí fue una desilusión muy fuerte, ¿eh? La teníamos en la mano, la Copa. Bueno, pues a ver si alguna vez, dentro de poco, tenemos una nueva oportunidad, porque yo creo que en la Copa de Europa nos debe una, por lo menos mentalmente sí que nos debe más de una. Nos deben por lo menos 2. Por lo menos dos. Además que curiosamente no hemos perdido ninguna de las 3 finales en el tiempo reglamentario. Eso es curioso, pero bueno. Ninguna. Bueno. Pero bueno, es un consuelo que no consuela. No consuela. Pero bueno, ¿cómo vives actualmente el Atleti en tu día a día? Antonio, ¿lo tienes muy presente? Sí, bueno, como todos los que nos interesa el Atleti por encima del fútbol, que a mí me interesa el Atleti porque me gusta el fútbol, pero me gusta el Atleti fundamentalmente, pues hombre, vas recibiendo un poco la actualidad en el día a día. Yo tengo bastantes dudas en la gestión,
A mí me da igual la sociedad anónima deportiva o no la sociedad anónima. Hay unos accionistas, pero para mí el Atleti es el Atleti. Por encima de... Ahora es una sociedad anónima donde hay unos accionistas que son los que mandan. Antes era una sociedad deportiva, también había unos directivos. Yo no sé qué va a pasar. Creo que hay rumores de que se va a vender. Eso llevan diciendo mucho tiempo. Es muy probable que se venda. Yo creo que la gestión del Atleti, la deportiva, gracias a Simeone, tenemos la suerte de que gracias a Simeone, que habría que hacer un monumento ya en el estadio, estamos donde estamos. Pero porque gracias a Simeone. Está claro que aquí lo que hay es un proyecto económico y no deportivo. Ya está, exactamente. El deportivo es necesario porque es lo que sustenta el económico. Pero como ni tú ni yo somos accionistas importantes del Atleti, lo que es en la parte económica, pues nos interesan los resultados, nos interesa... Los resultados económicos. Sí. No, a nosotros no digo, quiero decir a Gilmarín. A nosotros los deportivos. A nosotros los deportivos y a ellos los económicos. Bueno, vamos a ver qué ocurre esta temporada. Y para terminar, me gustaría que me dijeras un sueño que te gustaría ver, un sueño que te quede por cumplir en el Atlético de Madrid. Está claro, el que tenemos, yo creo que en la mayoría, yo creo que es soñar con lo que nunca fue. Y eso que nunca fue es la Champions. Es el sueño que tenemos todos. Está claro. Pues Antonio Tejerina, ha sido un auténtico placer, un honor y bueno, una delicia esta conversación contigo que vamos a repetir más veces porque ya voy a anunciar a los oyentes de La Voz Colchonera que Antonio va a estar con nosotros muchas más veces. Al ser un especialista en la historia del Atlético de Madrid, pues vamos a abrir también aquí en La Voz Colchonera un espacio para la historia y que empezaremos hablando de ese estadio tan querido por ti como el Estadio Metropolitano. Dentro de mi modestia y mi humildad, lo que pueda aportar y lo que pueda ayudar a esto, pues encantado, porque es un placer estar aquí, estar contigo y en este sitio tan... Bueno, pero somos el Atleti, en definitiva. Y esto es Atleti. Pues Antonio, dentro de muy poco te volveré a reclamar por aquí. Muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Gracias a ti, Borja. Un abrazo. Estás escuchando La Voz Colchonera con Borja Colchado. Y hasta aquí ha llegado el capítulo 56 de La Voz Colchonera. Os esperamos la próxima semana. Hasta entonces, saludos y aupa Atleti. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.